En eFlyAcademy.com podrás estudiar tu curso de aviación 100% online desde la comodidad de tu hogar o trabajo con una simple conexión a Internet. Estudia a distancia sin horarios ni complicaciones a través de tu computadora o smartphone y luego vuela en diferentes escuelas certificadas de los Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Chile, Venezuela, Costa Rica o Bolivia. Con nosotros no existen fronteras para estudiar aviación. Regístrate hoy en www.eflyacademy.com. Puntual a los aprendices, a los profesionales y apasionados de la aviación, y especialmente voy a saludar, Vini, a Manuel y a KSG Aviation, que nos están acompañando el día de hoy. Bienvenidos. Me pueden escribir por el chat en qué país y en qué ciudad del mundo nos encontramos en esta clase en vivo. Escriban país y ciudad. Al mando, el capitán y amigo Roberto Mesa. Bienvenidos a bordo. Somos de Winson, tus primeras alas. Siempre premiando y recompensando la fidelidad de los seguidores. Bien, estamos en una clase en vivo y directo. A ver qué me dice el amigo Vini, que se le fue el video. Estamos 5x5 en este momento. Puede ser de repente la velocidad del internet. Bien, recuerden que esta es su clase. Intervengan, aporten ideas, den sugerencias, pueden escribir sus experiencias, realicen todas sus anotaciones y recuerden asistir a todas nuestras clases. Bienvenido, Isaac, otra vez. El día de hoy nos vamos en turboprop, o lo que es igual turbohélice. Esta noche traemos cosas interesantes de los turbohélices y empezamos con una súper pregunta retórica. A ver, vamos a hacer un repaso aquí. Ajá, aquí tenemos varios modelos, vean, y los voy a identificar como el modelo de pistón, que es este que está aquí, que los vemos en los aviones pequeños, en las pistas pequeñas. Tenemos nuestro motor turbofan, que es el que está aquí. Tenemos el turboreactor, que está aquí. Y tenemos el de hoy, el turbohélice. Véanlo aquí. Aquí está. Una turbina arrastrando, moviendo una hélice que genera una fuerza que impulsa y a la vez da lo que es la fuerza necesaria, y los gases de escape también dan un poco más de fuerza, un 5, un 10% de fuerza de ese empuje que necesita la aeronave para moverse. Bien, y en la pregunta que tenemos el día de hoy, que es retórica, vamos a hacer una encuesta, vamos a utilizar nuestras encuestas. Y aquí está la encuesta. Bien, ¿qué motor se desarrolló primero? ¿El turboprop o el turboreactor? A ver, ¿quién me puede ayudar? Ajá. ¿Qué motor se desarrolló primero? Necesito que respondan la encuesta. Bien. A ver quién me la puede responder. Si se está activando. Vini no ve el video. Tenemos que Isaac no le llega el audio. Montserrat, bienvenido. Buenas noches. A ver, tenemos la asistencia técnica. Es ser la velocidad de internet porque me están copiando 5x5. Esta clase está siendo grabada. Ok, necesitamos que hagan su anotación. Bien, estamos en una clase, en una pregunta bien desafiante. ¿Qué motor se desarrolló primero? A ver quién me puede aportar su información para enviar y saber los resultados. ¿Estamos listos, asesor académico? ¿Podemos darle enviar? Deme las instrucciones, por favor. A ver, ajá, si estamos listos, listo, voy a dar enviar. A ver, bien, gracias por participar. Bien, ajá. Muy bien, muy bien. Ahora queremos tener los resultados de la encuesta. A ver, ¿dónde la tenemos? Por favor. Bien, ajá. Tenemos que un 67% votaron, otras personas se quedaron sin su votación. ¿Por qué? Y aquí tenemos la votación, vamos a ver. Ajá. Una parte dice
que se desarrolló primero el turboprop y es el 33%, y el otro 33% dijo que el turborreactor. Bueno, esa respuesta la vamos a dar. Saludos, Manuel, de Australia. ¿De qué parte de Australia? ¿De qué ciudad? Ajá. Vamos a ver la respuesta en lo que va del camino. Vamos a montarnos en el avión. Bienvenidos a bordo. Y continuamos con el objetivo principal. En el objetivo principal de hoy tenemos que es conocer, y lo voy a subrayar, que es conocer, el día de hoy vamos a conocer el motor turboprop. Bien, vamos a conocer el motor turboprop como una de las partes importantes y principales del avión. Vamos a trabajar con el PT6 exclusivamente. Bien, podemos trabajar con cualquier serie de PT6 para no ir hablando en general, hablando un poco más específico, pero al igual estamos hablando de turbohélices. Bien, vamos a recordar algo de nuestra parte de lo básico de nuestra aerodinámica, ¿bien? Y de nuestras fuerzas principales que sustentan al avión. Y entre ellas tenemos la fuerza de la sustentación, que está aquí. Tenemos la que nos eleva, ¿bien? El peso, que es su fuerza contraria, que es la que está aquí. ¿Bien? Tenemos también lo que es la resistencia, lo que no la que nos entorpece el avance, y tenemos el empuje, la fuerza necesaria, que es la que vamos a tener hoy. El empuje lo podemos llamar, es lo que nos dará el motor y que va a igualar o superar a la resistencia. Y como regla general, actúa en paralelo al eje longitudinal de la aeronave. Vean, gente, que ese es el eje longitudinal y va a actuar a través de su eje longitudinal, casi que en paralelo, bien, y esa fuerza es realizada por la hélice, bien, que transforma esa fuerza de empuje, bien, lo que podemos hacer también es invertir ese empuje hacia adelante. Entonces, el empuje viene siendo por el motor y el motor viene siendo un transformador, una turbina que genera una energía y que es enviada a la hélice, y esa hélice genera una tracción que es lo que nos da la fuerza necesaria para vencer esa resistencia. Bien, seguimos. Como seguimos en el contenido de hoy. Vamos a ver el contenido de hoy, contenido general del curso, y vamos a empezar con un poco de historia. Vamos a ver la historia de dónde vinieron los turboprop, y eso puede responder a la primera pregunta desafiante. Después venimos con la definición, luego venimos con las marcas, luego venimos con los tipos, seguido a esto vendríamos con los componentes. Deme un minuto, se fue el marcador. Venimos con los componentes, su funcionamiento. Ya, deme un minuto, el marcador se colgó. Vamos a ver atrás. Ajá. Su funcionamiento. Bien, vamos a ver la PT6. Y por último veremos las ventajas y recomendaciones. Avanzamos entonces con la definición. Cuando hablamos de definición, podemos hablar que el turboprop es un motor, y todo motor es un transformador de energía, de una energía que viene producida por una combustión, de un proceso que se va transformando en ese momento, y al final nos da la fuerza necesaria para mover esa hélice, que es la que va a mascar y que nos va a impulsar hacia adelante. Y como definición, tenemos entonces que es un motor a reacción, el turboprop es un motor a reacción, el cual tiene, voy a colocar aquí, ajá, la línea es un motor a reacción. Disculpen, el marcador tiene mucha tinta y está pintando demasiado. Vamos a ver, ajá, motor a reacción que tiene como sistema propulsor una hélice. Y aproximadamente el 90% es empujado por la hélice y el otro 10 o 5% es empujado por el escape. Bien, eso es. Esa es la definición, una simple definición. Pendiente que eso va para el examen en la noche de hoy. Ok, pendiente. Aquí está Andrés. Buenas noches, Andrés. Saludos.
Buenas noches a Carlos, que viene de El Salvador, y Andrés viene de Venezuela. Capitán, buenas noches. Saludos, Carlos, buenas noches. Ajá, seguimos entonces. Francisco, buenas noches. Comparte la definición. ¿Qué es un motor a reacción? Y un motor a reacción es un transformador de energía, como lo habíamos mencionado inicialmente, que proviene del combustible. Bien, y que transforma esa energía en una energía mecánica, en un propulsor. Bien, tenemos una hélice, entonces un motor a reacción con una hélice es el turboprop, que es el propeller, que es el elemento propulsor sometido a las mismas leyes del perfil aerodinámico. Bien, eso es la hélice. Seguimos con la historia. A ver, de la historia inicial, aquí tenemos una gran jugada, porque la historia siempre está muy ligada a todo lo que tiene que ver con esos eventos de la parte militar, pero también tiene que ver con algo muy importante. ¿Se acuerdan de nuestras leyes de Newton? Tercera ley de Newton, primera ley de Newton, segunda ley de Newton, todos sus experimentos, Leonardo da Vinci, la turbina de gas, bien, Otto Lilienthal, bien, los hermanos Wright con el Wright Flyer, bien. Entonces, el Heinkel 178 como el primer avión a reacción, el Messerschmitt, bien, todo eso hasta que podíamos llegar a 1938. 1938, bien, se genera el primer turboprop. Qué interesante esa fecha de 1938, porque cuando estamos hablando de 1938, ya nosotros hemos pasado la Primera Guerra Mundial, donde estaban esos aviones ya con motores a pistón y que se movían muy rápido. ¿Se acuerdan del Barón Rojo? Una de las armas más letales de la Primera Guerra Mundial. Bien, después de eso, en esta posguerra de la Primera Guerra Mundial y casi entrando a la Segunda Guerra Mundial, teníamos este primer prototipo que es el Charlie Sierra 1, que es creado por Georgi Jędraski, alcanzando una potencia de 400 horsepower, caballo de fuerza, y que tenía una falla de combustión, montado en un avión RM-1 Varga, que es este que está aquí. Vamos a verlo. Aquí está el motor, el primer motor, ajá, aquí se ve, que es el CS1. Primer motor, fue realmente diseñado en el 28, pero ya pues fue puesto en funcionamiento en el 38. Interesante esa información. Bien. Y después, en 1939, ya en 1939, voy a colocarlo aquí, denme un minuto para tildar aquí, 1939, Vance Bohagen, el alemán, junto con Max Hahn, lograron el primer vuelo del avión con una turbina de gas. Pero al mismo momento que ellos hacían esa turbina de gas, bien, Frank White, que fue un teniente inglés que desarrolló también una turbina de gas también en el mismo momento. Qué interesante que estas dos personas, ese teniente inglés de la Real Fuerza Aérea, Frank, desarrolló esa turbina. Ajá. Dini dice que se lo dicen todos los días y hoy no le gusta, no sé qué se refiere. Seguimos entonces. Ajá. A ver, entonces ese teniente de la Real Fuerza Aérea desarrolló esa turbina al igual que los alemanes. Qué interesante. Entonces, ya para el 44, en el 44, vamos a ver aquí. Ajá, Rolls-Royce desarrolló el RB50 Trent. Bien, era un turbojet que acopló una eje de la caja reductora. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo que lo colocaron en el Gloster Meteor. Vamos a ver el Gloster Meteor que está aquí. Véanlo. Aquí está. Aquí está el Gloster Meteor. Qué interesante. Fue utilizado, fue probado en estos aviones Gloster. Otra de las cosas importantes de esta época, ajá,
Dice Rubén Villalobos, qué curioso, la serie Tren existe desde los 40. Sí, correcto. Existe de los 40 y después de la posguerra venía el Big Biker Viscount, que era un avión comercial turbohélice presentado en 1953 y se convertía en uno de los más exitosos aviones de la industria, bien, de la posguerra, con 445 unidades construidas en toda la historia de esa línea de producción. Y era particularmente preferido por esos pasajeros debido a su silenciosa cabina, que es raro, ¿no? Un motor turbohélice silencioso, ¿verdad? Pero para esa época era una belleza, bien, ese acople de ese motor a reacción con una turbina. Entonces hablemos de que la Primera Guerra Mundial se estrenaron las fuerzas en el aire, bien, desde el 1914 hasta 1918, y en la Segunda Guerra Mundial ya cumplió un papel más importante y marcó un antes y después, bien, de la aviación, bien. Entonces, podemos decir que quién fue primero. Entonces, ¿fue el motor a reacción o fue el motor turboprop? A ver, ¿quién me puede decir? Esa es la pregunta desafiante del día de hoy. ¿Y quién me puede entonces decir de lo que hemos hablado? Ajá. ¿Quién fue primero? ¿El motor a reacción o el motor turboprop? Ajá. De la pregunta primera, y la teníamos el 30%, lo decía un grupo y el 33%. No, pues lo primero fue el avión a reacción, fue lo primero que se empezó a usar. Recuérdense que los famosos alemanes tenían el Messerschmitt, pero antes del Messerschmitt, bien, que fue ese avión, teníamos el Heinkel 178 como primer avión a reacción, que fue el precursor del Messerschmitt. Entonces, podemos decir, concluir en este momento que primero fue el motor a reacción quien se utilizó primero. Entonces, empezamos por motores a pistón, motores a reacción y después seguimos con los turboprop. Pareciera que fuera al contrario, pero no. Ahora seguimos entonces y continuamos con nuestro contenido con las marcas y modelos. Tenemos unas marcas y modelos muy interesantes en nuestro mercado. Bien, tenemos en este caso, tenemos la Allison 756. Bien, tenemos el Donham WJ5, el Garrett famoso TPE331, el General Electric, el Pratt & Whitney, el Rolls-Royce Dart, el Rolls-Royce Trent, así como decían, que estaba desde 1940, y el Walter M601. Bien, vamos a ver entonces los tipos. Y tenemos el motor turboprop de un solo eje. Muy parecido a eso, que es el motor del Garrett TP331. Así también se comportan muy parecidos los motores de pistón. Bien, fíjense que el aire entra por la sonrisa, entra al compresor centrífugo, luego entra a otro compresor centrífugo donde manda a sus compresores axiales de forma paralela moviendo ese eje que al final va a mover la hélice a través de una caja reductora que está aquí. Así se comporta el motor TP331, el Garrett. Es un motor súper ruidoso. Yo creo que el mismo único eje no ayuda a atenuar ese ruido. Bien, continuamos entonces con el otro tipo de turboprop, que tenemos el famoso, el único y el auténtico PT6 de la Pratt & Whitney, bien, que es un motor que se puede llamar de flujo reverso, ¿bien? Y que es de turbina libre. Y vamos a ver el por qué es de flujo reverso y turbina libre. Muchos lo conocen, ¿bien? Porque forma parte de este avión que teníamos aquí inicialmente, que es la serie King. Bien, ahora veamos cómo es su trabajo. Vamos a ver que él entra. Vamos a utilizar una flecha. Bien, el motor, esta es su hélice, y vamos a ver que el aire entra por esta parte. Por esta parte que aquí hay algo que se llama la sonrisa, donde se ríe. Vamos a ver si lo podemos ver aquí.
Vean aquí que esta es la sonrisa. Ajá. Los lips. Aquí entra el aire que recibe el motor. Bien. Una vez que entra el aire por ahí, entra a la parte de admisión, bien, y entra a la zona compresora de 3 turbinas de axiales. Esos flujos axiales envían el aire en forma paralela y le dan la velocidad que necesita y la dirección exacta para ser comprimido a esa zona, a esa turbina ¿sí? La turbina centrífuga, bien, y luego es enviado a su compresor axial. Luego, ese aire que está con mucha velocidad y con fuerza es enviado a las cámaras de combustión y con un rociado de los inyectores más la chispa de un inyector o una bujía que debe estar ahí, genera una gran explosión que hace mover esta turbina de potencia. Fíjense por qué se llamaba turbina libre. Vean que es porque hay un espacio entre estas dos turbinas. Vamos a ver si lo podemos enseñar aquí. Aquí está el espacio que existe entre estas dos turbinas. Bien, son de flujo contrarrotativos. Y entonces, esa fuerza, esa masa de aire que es enviada de esta turbina, vamos a ponerla aquí en rojo, como seguíamos el mismo color, es enviada a la turbina generadora de potencia, que a su vez va a mover el eje principal de la hélice. Y esa fuerza va a ser reducida por un sistema planetario de engranajes que terminan de transformar esa velocidad de 33,000 vueltas que va la turbina de potencia a 2,000 vueltas que va a salir la hélice y a moverse la hélice. Si se moviera a tanta velocidad, esa hélice podría entrar en algo que se puede llamar resonancia o pérdida, porque el perfil no va a tener la fuerza necesaria para poder mascar y lo que se va a perder va a entrar en un stall la propia hélice. Entonces necesita más tracción, pero no tanta velocidad como tiene ese compresor y por eso se transforma en un sistema casi que de 15 revoluciones de la turbina de potencia a 1 de la salida de la hélice. Y fíjense que en esta turbina compresora, en esta que está aquí, vamos a ver si la ponemos aquí, se van 37,500 vueltas. A ver, aquí serían 36,500 vueltas. Ajá. Más o menos. Y aquí en este lugar se pierden. Vamos a ver si la podemos colocar aquí. Ajá. Deme un minuto. Aquí se pierden y se reciben 33,000. Vean, vamos a colocar aquí 33,000 vueltas. Es interesante cómo hay la pérdida. Vamos a poner RPM del compresor. Bien. Corrijo, de la turbina de potencia. Y aquí sería, a ver, de la turbina de gases, que está aquí. Voy a colocarlo aquí. 37,500 RPM. Bien, ahí lo tenemos. Para que al final salgan 2,000 vueltas por la hélice. Aquí este lugar salen 2,000 vueltas. Fíjense que la relación va a ser de 15 a 1. 2,000 RPM. Qué interesante. Vamos a ver un video donde veamos exactamente lo que estoy hablando. A ver si lo podemos ver. Vamos a darle... disponga usted del video. Vamos. Listo. Vamos a verlo.
Bien, ahora podemos ver el segundo video, mucho más interesante porque está en la parte de adentro. Vamos a ver. Vean algo súper interesante, vean que este eje va girando al contrario del otro eje donde está la separación de ese doble eje. Bien, súper interesante. Entonces podemos ver que este eje que está aquí, voy a ir atrás, por favor, puntero de color negro. Vamos a ver. Ajá. Deme un minuto. Aquí lo tengo. Bien. Este se mueve hacia este lado y este se mueve hacia aquel lado. Vean. Son ejes contrarrotativos de flujo reverso y de dos ejes. Así se describe la PT6, turbina libre, bien, y es mucho más silenciosa que lo que es la Garrett TPE331, que es la que está aquí, que es de un solo eje. Bien, ahora veamos entonces los componentes y etapas de lo que tiene que ver con el motor. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. Seguimos entonces a presentarlo. Bien, tenemos varias etapas. Tenemos, como lo habíamos visto en el video, podemos dividirla en lo que es, vamos a ver, la caja de accesorios. A ver si podemos poner aquí rápidamente. Ajá, la caja de accesorios que está aquí. Que aquí está todo lo que tiene que ver con el generador, la FCU, el tacómetro, el aire acondicionado, todos aquellos accesorios que van detrás del motor. Bien. En este lado, de aquí a aquí, tenemos la zona compresora, que es hasta aquí más o menos, que tenemos la zona compresora, que es que comprimimos todo ese aire. Bien, fíjense que dice aquí que es de 3 ejes, 3 etapas de eje axial y una centrífuga, bien, y tenemos un compresor centrífugo, bien, y tenemos una turbina de gas, que es la que está aquí. Luego tenemos lo que se llama, a ver si está aquí, nuestros gases, eso se llama nuestras cámaras de combustión, que es esta que está aquí. Voy a colocarle un dibujo. Aquí está nuestra cámara de combustión de tipo anillo, de tipo anular. Aquí está, bien. Ajá. Luego tenemos lo que se llama nuestra turbina libre de potencia, que es esta que está aquí. Tenemos el inyector y tenemos el inyector o la bujía o la chispa. Tenemos 14 inyectores, bien. Y por aquí van a salir unos gases de escape que van a dar una fuerza entre 10 y 5%. Ajá, al final entramos a la caja reductora, bien, para reducir esas 33.000 vueltas en una reducción de 15:1, ese sistema planetario de engranajes trata de reducir esa superfuerza a disminuir la velocidad y darle más fuerza. Y llegamos a lo que sería, bien, lo que es el eje transmisor de la hélice, que es este que está aquí. Vamos a ver si podemos bajar un poco la figura, a ver si podemos ver la imagen completa. Un minuto. Ajá, puntero privado y bajamos la imagen. Véanlo como está aquí. Véanlo como lo podemos ver casi que montado sin las capotas del motor. Bien, y lo volvemos a señalar. Bien. La parte de la caja de accesorios. Vamos a ver la caja de accesorios. La parte del compresor. La parte de la zona de la sección caliente. Bien, y todo lo que tiene que ver con la caja de engranajes de la hélice. Bien, aquí está esta parte.
Cuando hacen inspección de sección caliente, ¿verdad, Andrés? Desmontan toda esta área que está aquí. Bien, aquí está. Hoy le hice una pregunta a Andrés para que me asesorara con la parte de cuando desmontan, hacen el HCI porque hacen una inspección, porque ahí se mueve tanto calor que hay que hacer una inspección bien detallada para darle un visto bueno y que pueda continuar la vida del motor. Ahí se desprende esa carcasa y se hace una inspección para ver las medidas de los álabes, ver si hay un tipo de pérdida de algún material. Recuerden que estos son aleaciones de titanio y de otros combinaciones de materiales muy resistentes a la corrosión, sobre todo. Bien, estos motores son también afectados por la parte de la humedad y la salinidad también. Hay que hacerle lavado, hay que hacerle también inspección boroscópica para a ver cómo está moviendo, cómo está trabajando ese motor por dentro. Bien, y al final del trabajo más grande es el overhaul, el reemplazo de esas partes que pide el fabricante que se reemplacen por tiempo ya de vida útil. Bien, al igual que que lo que tiene que ver con las hélices siempre van a ser muy sensibles a los golpes con los FOD o lo que le llamamos algún tipo de objeto extraño que consigamos en la pista. Vean qué interesante que recuerden que el aire entra por aquí abajo, antes que se me vaya a ir, y él entra por aquí, pero se consigue con una malla que dicen que evita que pase hasta un tornillo. Esa malla es muy pequeña para que sea un tipo de filtro y que no entre partículas pesadas, partículas que puedan dañar al motor, sobre todo también hasta que pueda entrar hielo al motor, hielo. Cuando los aviones están volando en zona de engelamiento entre 0 y 5 grados, 0, 10 grados, entran en una zona de engelamiento y ahí entran como cuchillos a los álabes del compresor y van dañando el motor. Entonces, cuando hay un problema de parámetros que indique el capitán del avión o el chequeo que hacen normal, rutinario en el avión, hay que hacer una inspección si ven que los parámetros no están siendo estandarizados o más o menos parecido a lo que tiene el fabricante. Hay que ver porque esa turbina a lo mejor pudo haber tenido un FOD o haya pasado por hielo, una zona de hielo. Para eso tienen unos separadores inerciales que evitan que ese hielo entre al motor. Bien, seguimos entonces como parte del funcionamiento, que ya lo hemos repasado, pero tenemos que estacionarnos en ese lugar. Bien, y decimos que se utiliza el ciclo termodinámico de presión constante, el ciclo de Brayton. Bien. Ah, pero de un momento, no me salté algo. Vamos a no saltarnos esta parte, porque antes de tener esta imagen, yo tenía otra información súper interesante aquí. Vamos a ver, ¿qué son los componentes y etapas? Bien, vamos atrás otra vez, ¿qué son los componentes y etapas que son importantísimos y que no podemos dejar de escapar antes de poder seguir avanzando? Y entre los componentes y etapas, antes de llegar a su funcionamiento, vamos a recordar, para que no se nos pase, que tiene los siguientes componentes: hélice, caja reductora, bien, turbina de potencia, turbina del compresor, cámara de combustión, compresor, la admisión y la caja de accesorios. Esos cumplen 4 etapas: la etapa de admisión, la etapa de compresión y la etapa de escape. En el ciclo, lo que se llama el ciclo Brayton, que es un ciclo de presión constante. A diferencia de los carros, a diferencia de los motores a pistón, que ellos trabajan bajo volumen constantes. Es un pistón que sube y baja en un émbolo o en un cilindro de forma alternativa, encerrada en una cámara, bien, y que se llama el ciclo de Otto o ciclo de volumen constante. Aquí es de presión constante.
Muy importante. Entonces, seguimos con la parte del funcionamiento. Como estamos hablando de que el ciclo termodinámico es de presión constante y es llamado el ciclo de Brayton. Y la hélice, voy a colocarlo en rojo, es movida por un eje producto de la combustión de los gases. La hélice arrastra la masa de aire para producir el combustible. Bien, entonces, ¿qué sucede? El compresor va a empezar a girar, ¿ok? Generando una masa de aire. El compresor, ¿ok? Va a girar, ¿ok? Generando esa masa de aire a presión, que es enviado hacia la cámara de combustión. ¿Se recuerdan la cámara de combustión? Vamos a verla aquí. Ajá. Ese compresor es enviado aquí a la cámara de combustión. Vamos a ver aquí, a la cámara de combustión. Este compresor, ¿okay? Va a enviar a la cámara de combustión esa masa de aire. ¿Bien? ¿Ok? ¿Qué ocurre en esa cámara de combustión? Hay una explosión porque hay un aire comprimido que es mezclado con una rocío de combustible y hay una chispa, bien, que va a hacer mover esa turbina que es el eje y que se va a medir en SHP, que es caballos de fuerza al eje. Y bien, y los caballos de fuerza al eje se pueden calcular de la siguiente manera, muy sencillo. Bien, vamos a ver qué es los caballos de fuerza al eje, si lo tienen por ahí, si alguien quiere saber cómo calcularlo, simplemente usted tendría que saber unos parámetros muy pequeños que son los siguientes. Vamos a ver si lo podemos colocar en blanco aquí para que se vea un poquito aquí. Ajá. En texto, dime un minuto. Ajá, aquí está, bien. Vamos a colocarlo aquí. Aquí estaría cómo calcular los caballos de fuerza al eje. Aquí está. Bien, los caballos de fuerza al eje van a ser calculados de la siguiente manera. Recuerden que tenemos una velocidad de la hélice que le había dicho que son de 2000 vueltas. Y el torque es lo que ustedes van a ver en este instrumento, ya sería la potencia del avión. Vamos a ver si lo podemos ver aquí en este lugar, que este es el torque. Lo van a ver, la potencia la van a ver aquí. Ajá. Bien. Ahí sería el torque por lo de las velocidades de la hélice y por una constante que es 52, le va a dar los caballos de fuerza al eje. En este caso serían 850 caballos de fuerza al eje. Bien. Entonces, venimos a nuestro panel de funcionamiento. Bien. Y vamos a ver los parámetros que se ven adentro del avión. Antes de ver nuestro video, muy interesante. Vamos a ver lo que se llama nuestra temperatura del motor, la temperatura interna. Vamos a ver la fuerza con que está moviéndose. El torque es la fuerza. Recuérdense que torque es brazo por distancia, es la fuerza con que se está moviendo. Aquí están las velocidades de la hélice. Aquí está la generadora de gases, lo que habíamos hablado, la que manda, es la zona fría, lo que manda la fuerza de aire, la masa de aire. Vamos a ver el flujo de combustible, vamos a ver la temperatura del aceite y la presión del aceite. Esos son parámetros de monitoreo constante para saber que la vida de sus motores están trabajando, está bien, está en buen funcionamiento. Y eso lo tiene que ver el piloto en cada momento del vuelo. Disculpe. Así como vemos el cuadro de mando, que lo voy a colocar aquí. Aquí está el cuadro de mando. Bien, voy a darle aquí para que puedan ver el cuadro de mando. Voy a cambiar de color, que el color no se está viendo. Vamos a ver el cuadro de mando que está aquí. Bien, aquí está el cuadro de mando. Bien, con una palanca negra, que es la que va a generar, con lo que usted va a generar la fuerza, con la palanca negra, vamos a pedirle más potencia al avión. La palanca azul, en este caso se ve negra, pero normalmente siempre es azul, para diferenciarla de la potencia, es la que va a mover la hélice.
bien sea en varios pasos que usted necesite. Adelante cuando necesita bastante tracción, cuando no necesita tanta tracción la lleva un poco hacia atrás y cuando necesita que se ponga a 90 grados y que no ofrezca resistencia al avance porque el motor tuvo un problema y hay que detener ese motor y que no ofrezca resistencia al avance, se coloca a 90 grados con respecto al viento. Y la parte de la palanca roja que está aquí, que no está roja en este avión, que es la del combustible, porque lo rojo mueve el combustible, que es la sangre que necesita el motor, es la que ustedes, con la que ustedes van a encender esa energía, con la que van a mandarle el combustible al motor. Bien, ahora nos vamos a este paso que está aquí, a este lugar que está aquí. En este lugar, vamos a ver que tenemos el control de la hélice. Vamos a empezar entonces primero por lo que tiene que ver, vamos a ver, un minuto, colocarlo aquí roja, ok, con lo que tiene que ver con el momento de tierra. Cuando estamos en tierra, nuestras palancas bien, estamos siguiendo la clase, bien, perfecto. Aquí estamos, bien. Entonces, ¿cómo seguíamos? Entonces, en tierra. Bien, en tierra, en este momento tenemos que tener las palancas adelante. Ajá, las palancas adelante. Esta que está aquí adelante, combustible adelante. Bien. Y quien gobierna la hélice en tierra es la palanca de potencia. Aquí está, la palanca de potencia es quien gobierna a la hélice en tierra. Bien, seguimos el otro momento de tierra. Bien, cuando podemos ponerla en reversa también. Podemos llevar la hélice totalmente hacia atrás para que el flujo se vaya hacia adelante. Después, el otro momento de tierra que podemos tener aquí es que hagamos algo que se llama el paso plato de la hélice. El paso plato de la hélice es que se pone casi que como una pared, a diferencia de este paso que está aquí, que se pone 90 grados, ¿bien? Para no ofrecer resistencia al avance, aquí se pone como un paso plato, ¿bien? Luego, en el caso de que ocurra, bien, vamos a ver aquí, ajá, queremos, corrijo, en esta parte de la reversa es para echar el motor hacia atrás, disculpe. En el caso de la emergencia, para colocarse en 90 grados con respecto al avance, bien, fíjense que el viento viene de esta manera, bien, ahí yo lo puedo colocar a la hélice a enfer, bien, ahí está. Pero solamente lo puedo hacer en tierra o en caso de que exista una emergencia. No puedo embanderar el motor en cualquier momento. El motor tengo que embanderarlo en caso de que sea necesario para que ese motor no empiece a dar vueltas porque ese ventilador me va a producir una fuerza tan grande como si fuera una piedra que estuviera arrastrando. Porque imagínense que un remero se quede con la pala del remo ofreciendo resistencia a nuestra canoa. Eso es lo que tiene que poner. Entonces se pone
90 grados para que en una emergencia que pase algo, que el motor se detenga, no ofrezca resistencia al avance. Y en tierra se coloca para hacer la parada del avión. Y el avión se para porque además de que usted hace la movida hacia atrás de la hélice, el aceite cae y la hélice automáticamente se va a bandera. Y en vuelo, cuando usted está volando, la palanca de potencia siempre va adelante, porque usted va llevando su potencia adelante y puede regular su hélice adelante o hacia atrás para tratar de tener más tracción o menos tracción. Recuerden que nosotros necesitamos más velocidad y necesitamos menos tracción cuando estamos en crucero. Cuando estamos en ascenso full hélice adelante o regulamos un poco hacia atrás nada más para no tener todos los parámetros muy potentes, regulamos un poco hacia atrás en el ascenso, ya en el crucero vamos con hélice de crucero. Fíjense que en todo momento la palanca de condición, donde está el combustible, va totalmente hacia adelante. Bien, vamos a ver el encendido de un avión, de un PT-6. Vamos a ver si lo podemos ver y darnos cuenta, ¿bien?, de cuáles son los parámetros que hay que monitorear. After the pre-flight and pre-start checklist. Bien, él dice que primero hay que hacer un prevuelo, un pre-flight checklist antes de comenzar el encendido del avión. Bien, potencia atrás, hélice adelante y el combustible cortado. The first thing is to check the battery voltage. You want at least 23 volts. Bien, ahí colocó la batería y chequea los 24 voltios de la batería, o 24 o 23, lo que le esté dando la batería. Vean que la batería es lo que primero se And we da. do, with 24 volts showing on the overhead gauge. This will help ensure you have enough power to turn the engine fast enough to create the volume of airflow needed for a safe, controlled ignition of the fuel-air mixture in the combustion chamber. Bien, ya está listo. Va a comenzar a mover su starter generador, que va a mover el eje del compresor y van a escuchar la chispa, bien, y van a escuchar el movimiento del compresor. Here we go. We'll start the left engine first. Clear the area, then turn on the left ignition and start switch. It's a spring-loaded toggle switch that engages both the starter and the igniters in the combustion chamber. Grab the left condition lever. Quiero que presten atención cuando pasa la palanca de combustible, cómo se nota el cambio y se escucha el fuego, o sea, la combustión, porque hay un paso de combustible y ese combustible que va a entrar, más la presión del aire, más lo que es la chispa, bien, y el rocío de combustible, va a haber una explosión. Lever, it's more of an on-off fuel valve, and simultaneously hold the start switch up. Watch the NG gauge rise. This shows the rotation speed of the compressor section. This means air is being drawn through the engine, which is good. You want the gauge to show at least 13% NG, at which point you move the condition lever forward to the first low idle position. Now, fuel is being pumped into the combustion chamber. Keep holding that start switch up because we want the NG to reach the 50% mark. That's when we disengage the starter, let it spring back to the off position, and turn on the left engine's generator. The whole time we focus on the ITT gauge. It shows the temperature in the combustion chamber, and it should be rising slowly at this point. And it is, which is also good. Ok, fíjense de los parámetros de la temperatura del motor, la ITT, la temperatura interturbina del lado izquierdo, que esos son como los ojos de la novia, pendiente ahí, porque si se va un poco donde dice Start, aquí arriba, puede entrar lo que se llama un encendido caliente y puede que el motor empiece a quemarse, o sea, empiece a dañar la sección caliente de su motor, realmente. No es que comience a quemarse, sino empieza a generar daños dentro del motor. Which is also good. The engine has lit off. Watch to see if the ITT needle exceeds the start red line. If it does, you're having the dreaded hot start, meaning the temperatures are out of control. You've exceeded the engine's. Bien, yo hubiese encendido el motor derecho, siempre se enciende el motor derecho porque los pasajeros se montan por el lado izquierdo. Bien, seguimos.
pero buena información. Ventajas y recomendaciones. Entre las ventajas y recomendaciones tenemos la siguiente. Simplicidad de diseño versus el motor de pistón. Tenemos respuesta eficiente de potencia. Piense que los turborreactores a veces tardan un poco más, aunque el de eje libre tiene un poco de retardo por ese espacio que existe entre las dos turbinas. Hay un poco de retardo, hay que estar muy pendiente, pero la turbina responde muy bien, sobre todo la PTC. Y muy utilizado en aviones de despegue corto, short takeoff and landing, y de aterrizaje corto. El flujo de aire de la hélice brinda una eficiencia al empenaje a baja velocidad también. Bien. Las hélices pueden ser golpeadas, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado con la parte del engelamiento, hay que usar audífonos porque estos motores pueden reducir la capacidad auditiva, bien, de los pilotos, y cuando le toque su prueba de chequeo médico, entonces puede empezar a perder audición y entonces no los van a aceptar. Hay que cuidarse esos oídos y hay audífonos muy, muy buenos. Por ejemplo, tenemos estos que son los Bose, tenemos también los David Clark, tenemos también los Telex, hay muchos audífonos, tenemos los Lightspeed Zulu también, muchos audífonos que son costosos, pero son importantes para que ustedes puedan protegerse su audición. Eso es muy importante. Bien, sumamente importante protegerse. Fíjense también los famosos David Clark también. Bien, seguimos que las palas se deterioran con los FOD. Bien. Y las personas también se golpean con las hélices, pendiente. Tengo muchos capitanes amigos que se han golpeado con las hélices de los aviones. Muy pendiente que eso corta. No solamente que las hélices pueden ser golpeadas, sino que la hélice también golpea a la gente. Muy pendiente. Y realizar siempre su control de mantenimiento. Es una recomendación siempre hacer sus inspecciones que le corresponden, hacer su monitoreo constante, hacer su reemplazo de componentes por vida útil, los que son por condición y los que son por horas. Bien, muy importante. Entonces, seguimos entonces y vamos a la parte final, que es nuestro resumen. A ver, ¿quién me puede ayudar a ver con el resumen? Necesito esta parte interactiva. Ayúdeme aquí. En la historia, ¿cuándo fue, en qué momento empezó a entrar el turboprop? ¿Ok? ¿En qué momento empezó a entrar el turboprop como parte de la aviación? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Se recuerdan del primer turboprop 1938? Aquí, ¿se recuerdan? Pueden interactuar por el chat, no hay problema. Ajá, tenemos 10 participantes. Siéntanse cómodos. Aquí tenemos a Antonio, a Carlos, a Isaac, a Josué, a Kilo Sierra Golfo Aviation. Tenemos a Manuel, a Montserrat, a Rubén, a Warren. Tenemos a Wesley. Tenemos a bastante gente. Siéntanse cómodos, que este es su resumen. Entonces, les recuerdo, 1938 con el CS-1. Bien importante, con ese motor húngaro que generó una potencia de 400 SHP, que fue el primer motor. Y bien, casi que en la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, se empezó a trabajar bastante los turboprop. Ya se demostró que eran mejores que los turborreactores. Manuel dice que las aeronaves de hélice, como eran antes, siguen siendo seguras, o las turbinas son más seguras y tienen mayor ventaja en las distancias. Sí, hay una relación de que las turbinas, o sea, solamente la turbina, acuérdense que la diferencia entre la turbina, vamos a ver si la ponemos aquí lo tengo, ajá, a ver si lo tengo aquí, no, aquí lo tengo, bien, fíjense que la turbina es como una aspiradora, bien, es como una aspiradora, entra el aire completo, bien, quizás la hélice puede parar algunas cosas, pero la tracción, ellos son más potentes con respecto a la velocidad de desarrollar. Pueden llegar a velocidades supersónicas. Las hélices todavía están en
innovación a ver si llegan a velocidades supersónicas, pero creo que hasta ahora no han tenido éxito. Hay muchos prototipos, incluso las hélices vienen siendo menos ruidosas que en aquellos que en los primeros momentos, porque su diseño ahora tipo sable le da una mejor, o sea, traten de reducir un poco más el ruido, ¿bien? Eso sería. Pero vamos de nuevo a nuestra clase, en nuestro resumen, eso era. Ajá, ¿y qué hay medidas? ¿Hay medidas para sitios fríos por los congelamientos? Sí, hay que evitar las zonas de engelamiento, eso lo deben ver en su despacho de vuelo, y si en el caso que se consigan algún tipo de nivel de engelamiento, deben salir de ese nivel. Hay que colocar todos los dispositivos de calentadores, de los de-ice y los anti-ice, ¿ok? Pendiente. Seguimos entonces con nuestra presentación. Bien, ¿quién me puede definir entonces un motor turbohélice? ¿Quién puede decirme qué es un motor turbohélice? A ver, es un transformador. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me puede decir? A ver, de los 9 participantes, ¿quién me puede ayudar en la definición? Ajá. Ya hablamos de de la historia. Vamos ahora a la definición. Ajá. Recuerden que un turboprop es una turbina que mueve una hélice. Bien, tenemos tipos. Los tipos son de un solo eje y de 2 ejes. ¿Se recuerdan? A ver, ¿qué componentes se recuerdan? A ver, Montserrat, que te estás activando. ¿Qué componentes se recuerdan de los motores turbohélices? A ver, ¿se recuerdan? Un componente principal es la hélice. La caja reductora. Ajá, bien, compresores, cámara de combustión, engranajes. Muy bien, Wesley. Hélice, la parte de la caja accesorios, bien, la caja reductora, todo eso. Muy bien, muy bien. Los engranajes, muy bien. Excelente. Bien. ¿Qué marcas se recuerdan de turboprops que existan en el mercado, de lo que hemos conversado? ¿Qué marcas se recuerdan ustedes? Muy bien por esa participación. Me gusta, me motiva mucho la participación. Me interesa saber lo que opinan en este momento. A ver. Ajá, la Pratt & Whitney, SPT, que es la PT, me imagino que es Pratt & Whitney. A ver. Que me digan la marca y modelo. Ajá. Rolls Royce, muy bien, exactamente. ¿Se acuerdan de? Muy bien, exactamente. Ajá. Bien. Hay que premiar ese esfuerzo por esas respuestas. Asesor académico, tome nota, por favor, para invitarlos a una clase especial. General Electric. Ajá. ¿Quién me puede dar? Bien, tenemos la Rolls Royce, ¿se acuerdan? De la Rolls Royce Train, que me dijeron, es de los años 40, venía de los años 40. La Allison. También, bien. Interesantísimo. Bien, a ver, ¿qué recomendaciones me pueden dar con el uso de los turboprops? A ver, ¿quién me puede dar una recomendación de los turboprop? ¿Qué se debe hacer con estos aviones? ¿Qué podemos hacer con esta hélice que tenemos ahora, que tenemos que cuidar, que nos dan? ¿Qué recomendaciones me puede dar? A ver, un mantenimiento correcto, excelente, muy bien, ajá, perfecto. ¿Quién más me apoya ahí de lo que tenemos que tener? Ajá, ¿se acuerdan? Bien, de las recomendaciones, cuidar las hélices de los FOD, muy importante. Esa hélice hay que estar siempre verificándolas. Recuérdense, a ver si se recuerdan de esa. Ajá. Yo les pido que se pongan sus audífonos. Por favor, se lo estoy pidiendo. Bien. Muy bien, excelente. Realizar su mantenimiento, cuidado con esas palas. Ajá, una buena inspección. HCI, overhaul, no demoren en hacer esa inspección. También pueden ser boroscopio, pueden hacer su análisis espectrofotométrico de su motor, análisis de vibraciones, todo aquello que usted crea conveniente. Limpieza del compresor también con agua desmineralizada cuando usted vuela sobre mar. Bien, o cuando usted crea un cierto tiempo, usted puede limpiar su compresor para que quede libre de grasa. Bien, de ese salitre que puede ser corrosivo para su motor. Muy bien. Se ve que ha sido... Ok, gracias.
Bien, y de las ventajas, ¿qué podemos tener de las ventajas con respecto a los otros motores? A ver, ¿qué tenemos de ventajas? ¿Qué ventajas nos tiene contra? Bien, ¿qué ventajas son más simples? Muy bien, excelente, excelente, muy bien, excelente. ¿Qué más ventajas? A ver, ajá, son más simples, ajá, más eficiente en rutas cortas. Bien, bien, oye, hay que valorar ese esfuerzo que ustedes están haciendo por esas opiniones. Bien, se están atreviendo a ese desafío, excelente. Vamos a la última y no los molesto más. Ciclo termodinámico, a ver, el ciclo termodinámico a las que se refieren. Disculpen. Ajá, ciclo termodinámico. A ver qué ciclo termodinámico estamos trabajando. Recuérdense qué teoremas. Teorema de Bernoulli. Bien. Las leyes de Newton y el ciclo termodinámico de Brighton a presión constante. Eso sería lo que tendríamos para la clase de hoy. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que aportar, alguna experiencia. Bien. Estamos en modo de pregunta. A ver, ajá. A ver, asesor académico, ¿se la puede poner en pizarra, por favor? Ajá. Ahí viene la pregunta. Ajá. No sé si vaya con el tema, pero por ejemplo, el Cessna Caravan 208 tiene 3 a 4 palas en la hélice. ¿Qué es lo que hace una hélice más o menos? ¿Qué es lo que hace una hélice más o una hélice menos? ¿Una pala más o una pala menos? Es lo que puedo decir. Más velocidad. Bien, fíjate. Qué interesante esta pregunta. Bien, una pala más en la hélice, ¿ok? Te va a dar más empuje. Imaginemos una canoa donde incorporamos a un compañero más y nos da más fuerza. Pero a la hora de una emergencia, esos 4 remeros pesan. O sea que esa cuarta pala pesa. Y hay que estar muy atento porque si usted no se pone pendiente, eso le va a generar un drag tremendo. Sobre todo en los aviones, no tanto en el avión monomotor, porque usted eso va a ser casi que inmediato, usted lo va a hacer, pero en los aviones bimotores hay que estar atentos porque puede lo que se llama el motor crítico. Y hay una hélice que produce más empuje que la otra por el efecto del torque, que lo que es la fuerza por la distancia que tiene una hélice con respecto a la otra, porque las dos hélices se están moviendo del mismo lado. Y hay una que tiene una mascada que está mucho más cerca del eje longitudinal que la otra. Por lo tanto, la hélice derecha va a generar una fuerza mayor que la hélice izquierda y hay que estar muy pendiente. Y esa hélice, si es de 4 palas, va a generar un drag súper tremendo. Entonces, ahí está la cuarta pala de la hélice, puede generar un drag mucho más fuerte, pero en ascenso es mucho mejor performance porque la mascada es más grande. Tenemos incorporado entonces a nuestra canoa otro compañero más que va a remar con más fuerza. Bien, seguimos con otra. A ver, me tardé mucho en la pregunta. ¿Alguna desventaja que puede? Bueno, la desventaja puede ser que no pueden ser supersónicos. Hay que tener cuidado con las hélices. Otra de las desventajas que pueden ser, a ver, Rubén, ¿quién me lo hizo esa pregunta? Wesley, ajá. Otra de las desventajas, sí, que son menos rápidos que los jets, que los jets son más rápidos. Esa sería desventaja. Ahora, si me dicen ventajas, hay unas buenas ventajas porque aterrizan donde los jets no pueden. Ahí sí. Ahí serían pocas desventajas. Bien, a lo mejor también hay gente que no le gusta las hélices para nada. Pasajeros que no dicen que la hélice es lo más inseguro, pero esos aviones son muy, muy, muy seguros. ¿Ok? Seguimos con la siguiente pregunta. Por favor. ¿Ok? Esas turbinas no las usan los Boeing. Sí, hay un Boeing que la usa. Hay un Boeing que la usa, es el
A400, creo que lo usa. También lo usaba el Boeing Stratocruiser de Pan Am. El Airbus, corrijo, el Airbus A400 lo usa. El Boeing, que inicialmente el 307, el Boeing Stratocruiser de Pan Am lo utilizó. Bien, también lo usa. El Airbus, el A400, si lo buscas por ahí, lo usa. Ajá. Sigan con la siguiente pregunta, por favor. También el Q400, si lo ven, que es el parecido al ATR, muy lindo. Sigan con la siguiente pregunta, por favor. ¿Se siente alguna diferencia volar un turbo hélice a un jet? Sí, claro, por supuesto. Primero que tienes una palanca más ahí. El que pasa de jet a turbohélice se vuelve nada, ¿ok? El que pasa de turbohélice a jet es como si estuviera manejando un carro automático. Eso es. Pierde un elemento más. Pero el que se va de allá para acá, el que viene de jet para turbohélice, siente que hay algo que no sabe qué hacer. Y es la hélice de más. Seguimos. Ni tan rápidos en los simuladores ATC, los turbulencias me causan demoras al no ser tan rápidos. Correcto, sí es verdad. Los pilotos de jet necesitan su velocidad y hay que darle espacio por su performance. Correcto. ¿Qué pasa si un avión vuela más allá de su altura máxima? Por ejemplo, un 787 tiene un techo de 42.000 pies. Ajá. ¿Y qué pasaría si asciende a 4? Eso ya es una clase que depende de la presurización de su avión. Bien, depende de su estructura, de su fuselaje, de su diseño. Ya no depende de la hélice. No creo que un motor turbohélice pueda llegar tan alto. Puede ser que lleguen a esa altura, pueden ser que lleguen a 42.000 pies por encima del RBSM, de la separación mínima. Sí puede ser de repente el Q400. No sé en este momento, no me conozco el performance del Q400, pero puede que llegue a esa altura. Me parece muy alto para un avión turboprop, pero en el caso de estos aviones, lo que limita del techo es su diferencial de presión, su delta P, lo que es la lucha de la fuerza externa con la fuerza interna. Recuerda que hay una lucha y cuando se despresuriza el avión es porque se igualan esas presiones. Ahí está en una clase de presurización de The Winson. Seguimos. Hablando de los aviones turbohélices, es más efectivo el ATR que el Dash 4 Q400 es mucho más moderno. Pantallas de glass copy. Es mucho más aerodinámico. Creo que tiene mucho más potencia. Ahí no hay comparación. El ATR viene siendo casi que un elemento ya viejo y el Q400 superó en expectativas al ATR 72. Q400 es excelente, muy lindo el avión. Sigamos. Ajá, ¿alguna pregunta más? Gracias, Montserrat. Ajá, a ver. Está atenta, Montserrat, muy bien. Ajá, de México, muy bien, qué éxito. Tenemos gente de México, bien. Entonces, ya no tenemos más preguntas. Gracias por participar. Gracias por haber asistido a la clase de hoy. Gracias a todos, de verdad, gracias por su puntualidad, su asistencia, su tiempo. Si no hay más nada que decir, bien. Equipo técnico está autorizado a desarmar toboganes y abrir puerta principal. Gracias, buenas noches. Cerrando micrófonos. Hasta la próxima. Gracias por disfrutar de este video. Solo aquí en The Winson. Tus primeras alas.